De las tres glándulas accesorias que posee el aparato reproductor masculino, la próstata es la más grande de todas. Esta glándula se encuentra ubicada por debajo de la vejiga, delante del recto y encima del suelo pélvico. Su función, suplir de una sustancia líquida y viscosa a los espermatozoides, sustancia pues que se encuentra compuesta por fructosa, fibrinolicina, ácido cítrico, fosfatasa ácida y el antígeno prostático específico. Este último pues suele ser utilizado como marcador de seguimiento dentro de las patologías prostáticas. En la clase de hoy vamos a hablar sobre la anatomía de la próstata. Bueno, antes de empezar les quiero recordar que he subido a mi Patreon todos mis resúmenes y diapositivas para que les sea mucho más sencillo comprender estas interesantes asignaturas como lo son anatomía, histología y fisiología. Además, cada semana subiré contenido inédito y también todos aquellos vídeos que YouTube considera contenido sensible, como por ejemplo la anatomía del aparato reproductor. Les dejo aquí abajo el link de mi Patreon y ahora sí chicos, sin más que decir, empecemos con la clase. Muy bien chicos. La próstata se sitúa en la pelvis menor, específicamente en el espacio perineal profundo, que se sitúa por debajo de la vejiga, por detrás de la sínfisis púbica, por delante del recto y por encima de la membrana perineal, rodeando siempre a la uretra. En cuanto a sus formas y dimensiones, pues la próstata tiene la forma de una castaña o de una nuez, de base superior, vértice inferior y ligeramente aplanada en sentido anteroposterior. Esta mide aproximadamente 2 centímetros de grosor, 3 centímetros de largo y 4 centímetros de ancho. En el adulto, pues la próstata tiene un peso aproximado entre 20 a 25 gramos. Hablemos ahora de su constitución anatómica. Desde el punto de vista anatómico, fisiológico y clínico, es muy difícil sistematizar el parénquima prostático, por lo que existen varias formas de dividirlo. Primero hablemos de su división anatómica. Desde el punto de vista anatómico, pues la próstata posee 5 lóbulos, que están aquí muy bien diferenciados. Tenemos primero el istmo de la próstata, antiguamente denominado como lóbulo anterior o preuretral o comisura prostática. Este istmo prostático pues se encuentra ubicado delante de la uretra y es netamente fibromuscular y de hecho pues representa la continuación directa del esfínter uretral externo. Luego tenemos un lóbulo posterior, actualmente denominado como lóbulo inferoposterior. Este se ubica, como su nombre nos indica, posterior a la uretra e inferior a los conductos eyaculadores. Esta parte de la próstata es la que es palpable pues durante los tractos rectales. Luego tenemos a los lóbulos laterales derecho e izquierdo, actualmente denominados como lóbulos inferolaterales. Este, como su nombre nos indica, se ubica lateral a la uretra y constituyen la mayor parte de la glándula. Por último tenemos un lóbulo medio, que en realidad se subdivide en dos, en un lóbulo superomedial y en un lóbulo anteromedial. El lóbulo superomedial se sitúa profundo al lóbulo posterior, rodeando a los conductos eyaculadores. Y luego tenemos un lóbulo anteromedial que se sitúa profundo a los lóbulos laterales, rodeando también a la uretra, como acá podemos observar. Un detalle muy importante es que este lóbulo medio es netamente glandular y es el que sufre con el paso del tiempo una hipertrofia inducida por la hormona dihidrotestosterona que trae consigo pues problemas de micción debido a la compresión que este crecimiento genera sobre la luz uretral. Luego por acá nos encontramos nosotros con una división histológica. Desde el punto de vista histológico, clínico y radiológico, que es el que vamos a utilizar en la práctica, la próstata se divide en zonas. Tenemos un total de 5 zonas. Tenemos una zona central, una zona periuretral, una zona periférica, una zona transicional y una zona fibromuscular. Comencemos hablando de cada una de ellas, empezando con la zona central. La zona central se encuentra ubicada detrás de la uretra y rodea a los conductos eyaculadores. Esta posee aproximadamente el 25% del tejido glandular y está aquí representado con una letra A, que acá estaría representada más o menos de color azul oscuro. Luego tenemos a la zona periuretral. La zona periuretral, como su nombre nos indica, rodea por completo a la uretra. Contiene un sinnúmero de glándulas mucosas y submucosas. Un detalle muy importante es que tanto la zona central como la zona periuretral corresponden
al lóbulo medio que hemos mencionado dentro de la clasificación anatómica. Luego tenemos una zona periférica. La zona periférica pues rodea la zona central, está acá representado de la letra D, y esta se corresponde con los lóbulos posterior y lateral de la división anatómica. Esta zona periférica pues contiene el 70% del tejido glandular, por lo que la mayor parte de los carcinomas prostáticos se originan en esta zona. Luego nos encontramos con una zona transicional, acá ilustrada de la letra C. Esta, en cambio, rodea a la zona periuretral por delante y contiene aproximadamente el 5% del tejido glandular. Y por último nos encontramos con una zona fibromuscular, acá de letra B. Esta zona fibromuscular pues se corresponde con el istmo prostático de la clasificación anatómica y se encuentra compuesto por tejido conectivo y abundantes fibras musculares lisas. De esta manera, pasamos ahora a la siguiente parte, la configuración externa. Para su estudio, pues, la próstata presenta 4 caras, una base y un vértice. Empecemos hablando de la cara anterior. La cara anterior, pues, se corresponde con la zona fibromuscular o lóbulo anterior o istmo prostático, y esta se encuentra en relación con la sínfisis púbica. Luego tenemos una cara posterior. La cara posterior presenta en su parte media un pequeño surco conocido como incisura prostática que se corresponde verticalmente con toda la superficie que está en contacto con el recto, ¿no? Esta cara posterior es la que nosotros podemos palpar durante un tacto rectal. Luego tenemos a las caras laterales o inferolaterales, que son las que me encuentro señalando en este momento. Estas caras pues en realidad reposan sobre el músculo elevador del ano, quien se encuentra tapizado por la fascia pélvica visceral. Luego nos encontramos con la base, también denominada como cara superior, que corresponde a toda esta zona. La base de la próstata va a estar en relación hacia adelante con la vejiga y hacia atrás con los conductos eyaculadores, como podemos observar acá, y también con los elementos neurovasculares que constituyen el ilio prostático. Aquí de hecho nosotros podemos observar cerca de la base de la próstata, vemos acá a las vesículas seminales, ¿sí? Y también tenemos a los conductos eyaculadores con su respectiva ampolla. Y por último nos encontramos con la base, que bueno, pues de la base de la próstata, como veremos más adelante, emerge la continuación de la uretra, ¿no? Esta es la primera porción de la uretra prostática, luego tenemos la uretra membranosa y el resto de la porción de la uretra. Vamos ahora a hablar de de las relaciones extrínsecas que tiene la próstata. Y esta parte es muy pero muy importante, ya que la próstata se encuentra situada profundamente en la pelvis menor, como ya se los había mencionado. Se encuentra rodeada por una atmósfera conectiva que forman alrededor de ella la celda o compartimiento prostático. Este compartimiento pues se corresponde con cada una de sus caras que vamos a describir a continuación. Tenemos primero la cara anterior. Como les había mencionado, pues la cara anterior está en relación con la sínfisis púbica y además separada de la misma por el espacio retropúbico y su contenido. Y aquí me preguntan, ¿cuál es el contenido del espacio retropúbico? Tenemos principalmente pues al plexo venoso vesicoprostático de Santorini. Otro detalle muy importante es que sobre la cara anterior de la próstata encontramos la prolongación superior del esfínter uretral externo que forma la zona fibromuscular. Luego nos encontramos ahora con la cara posterior. La cara posterior, como les había mencionado, está en relación con el recto, pero va a estar separada de la misma por medio de una fascia conocida como fascia rectoprostática, antiguamente denominada como tabique rectovesical o aponeurosis prostatoperitoneal de Deron-Villers, que es la que me encuentro señalando en este momento. Esta fascia, que tiene una forma cuadrilátera, es en realidad una dependencia de la fascia pelviana visceral y se extiende desde la membrana perineal hacia abajo hasta el fondo del saco rectovesical hacia arriba. Luego tenemos a las caras laterales. Las caras laterales, como les había mencionado, están en relación con el músculo elevador del ano y también con los plexos venosos prostáticos y los nervios del plexo hipogástrico inferior. Un detalle muy importante pues es que estas caras están tapizadas por la fascia pelviana visceral, como estamos observando acá, conocida antiguamente como lámina sacro-recto-genitopubiana. Esta lámina aquí, que parte desde el sacro, cubre todas las estructuras pelvianas y termina en el pubis.
Otro detalle importante es que esta misma fascia se condensa, se engrosa, se concentra a los lados de la próstata, formando lo que estamos observando acá, conocidos como los ligamentos puboprostáticos, que van del pubis hasta la próstata. Luego tenemos a la base. La base de la próstata está en relación con la vejiga, con el orificio interno de la uretra y con su musculatura. Vemos aquí todo el aparato esfinteriano que se encuentra en relación con la base de la próstata. Además, también vemos en la base, como ya les había mencionado, a las glándulas vesiculosas o vesículas seminales, junto con los conductos eyaculadores y sus ampollas. Y finalmente, pues tenemos el vértice de la próstata, de donde emerge la uretra, la cual se apoya sobre el espacio perineal profundo y además está en relación con este ligamento de aquí, conocido como el ligamento transverso del periné, y con el cuerpo perineal. Dicho todo esto, hablemos ahora de configuración interna. La próstata no es solamente lo que hemos descrito por fuera, sino que no está solamente constituido por tejido glandular, sino que engloba órganos que la atraviesan y que se incorporan a su parénquima. Estos son la uretra prostática, el aparato esfinteriano de la uretra, los conductos eyaculadores y el utrículo prostático. Vamos a hablar a continuación de cada uno de ellos, empezando por la uretra prostática. La uretra prostática es esta porción de la uretra que atraviesa la próstata, ¿sí? De arriba hacia abajo, describiendo una ligera curvatura hacia adelante. Eso es lo que se conoce como el ángulo de Dixon, ya que la uretra no atraviesa perpendicularmente ni verticalmente, sino que describe una ligera curvatura, conocido como ángulo de Dixon. En esta travesía, pues, la uretra presenta unas dilataciones laterales conocidos como senos prostáticos, que son los que me encuentro señalando en este momento, en este corte transversal vista superior de la próstata. En la cara posterior de estos senos existe en la mitad una pequeña eminencia, conocido como el colículo seminal, antiguamente denominado como verum montanum. En este colículo seminal podemos observar 3 orificios de desembocadura. Bueno, en realidad son 2 orificios de desembocadura y un fondo de saco. Los 2 orificios que vemos en la parte inferior corresponden a los orificios de desembocadura de los conductos eyaculadores, mientras que el orificio que se encuentra arriba, formando el vértice superior de este triángulo imaginario, corresponde en cambio al utrículo prostático, pero de eso vamos a hablar más adelante. Lo que me interesa acá es que ustedes sepan de que estas 2 dilataciones laterales son los senos prostáticos y que en el medio se encuentra el colículo seminal, y que en el colículo seminal desembocan los conductos eyaculadores. Un detalle muy importante es que hacia abajo este colículo seminal presenta una pequeña cresta conocido como cresta uretral, mientras que en su polo superior presenta 2 crestas conocidos como frenillos del colículo seminal o frenillo del verum montanum. También podemos observar en esta imagen esquemática que a lo largo de los senos prostáticos, ¿sí?, hay un sinnúmero de orificios, más o menos de 20 a 30, que corresponden a los orificios de desembocadura de los conductillos prostáticos. A través de estos conductillos, la próstata secreta o libera su producto de secreción. Luego tenemos por acá, en cambio, el aparato esfinteriano. El esfínter uretral interno, compuesto por fibras lisas, es intraprostático, mientras que el esfínter uretral externo, compuesto por fibras estriadas, rodea la cara anterior y lateral de la próstata, formando parte de su zona fibromuscular. ¿Sí? Eso es muy importante. Ahora, otro detalle más importante todavía desde el punto de vista de la función es que el esfínter uretral interno se cierra, evitando el paso de la orina y el reflujo de semen hacia la vejiga, ¿sí? Y al contrario, al mismo tiempo, el esfínter uretral externo se relaja para poder asegurar la salida del semen. Luego tenemos a los conductos eyaculadores. Ya les había mencionado que sobre la base de la próstata observamos desembocar a la ampolla del conducto deferente junto con las glándulas seminales. Producto de esta unión, en el espesor de la próstata se forman los conductos eyaculadores. Estos conductos eyaculadores son un par de conductos de más o menos 25 milímetros de longitud que discurren oblicuamente hacia abajo y hacia adelante para desembocar mediante 2 orificios en el colículo seminal a cada lado del utrículo prostático. Y por último tenemos al utrículo prostático. Acá vemos este orificio central, ¿sí? El utrículo prostático en realidad es un pequeño divertículo, es un fondo de saco
que se abre en el vértice del colículo seminal. Esta estructura en realidad es un vestigio embrionario de lo que en un principio correspondía al conducto mesonéfrico de Müller, que en la mujer dan origen al útero y a la porción superior de la vagina. ¿Sí? Así que esta porción de aquí sería más o menos el equivalente del útero y la vagina en el hombre, ¿no? Esta porción de la próstata que obviamente se encuentra atrofiada, ¿no? Es un vestigio embrionario. Por último, hablemos de los vasos y de los nervios. Bueno, solamente de las arterias y de las venas en realidad. La arteria principal de la próstata es la arteria vesical inferior. Aquí la estamos observando. ¿Sí? Esta recibe además de manera accesoria ramas prostáticas provenientes de la arteria vesical superior, de la arteria pudenda interna y de la arteria rectal media. Recordemos que todas estas arterias provienen de la arteria ilíaca interna o arteria hipogástrica. Y luego tenemos el drenaje venoso, que acá lo estamos observando, que las venas de la próstata pues forman un rico plexo que drena hacia adelante en el plexo venoso vésico-prostático de Santorini y otras venas que drenan hacia los lados y hacia atrás, que van a terminar directamente en los plexos venosos vesicales, que van a formar las venas vesicales y que van a drenar directamente en la vena ilíaca interna. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. Cualquier duda, sugerencia o comentario lo pueden dejar abajo. Sin más que decir, me despido. Adiós.